Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de hoy organizada por la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos y que lleva por título Resuelve tus dudas de la mano de Carla San José en relación a protección de datos y transparencia. Es un placer para mí presentaros esta tarde al ponente de hoy, que es Carla San José. Carla San José Amat es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona. Ha sido funcionario en diferentes cuerpos de la Generalitat de Cataluña, entre ellos el Cuerpo de Abogacía de la Generalitat. Desde 1984 ha ocupado lugares de ámbito jurídico en distintos departamentos de la misma Generalitat, el último como abogado del Gabinete Jurídico durante 5 años, antes de ser nombrado responsable del área de inspección de la PDCAT hasta septiembre del 2019. Desde entonces es consultor y formador del sector público en materia de protección de datos, transparencia y procedimiento administrativo. Además, ha sido miembro de la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Elección Documental del Departamento de Cultura en representación de la PDCAT durante 10 años. Y ahora sí, yo creo que es un placer, insisto, para mí presentar y ceder a la palabra a Carlas, que nos va a hacer la explicación pertinente. Gracias, Carlas, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a Ariadna por esta presentación y muchas gracias a todas y todos por asistir a esta jornada en la que, bueno, ahora yo explicaré así unas pinceladas de lo que es la protección de datos y la transparencia, ¿eh? Después Ariadna recuperará el micro para explicar algunas cuestiones más de su ámbito y luego yo volveré a coger la palabra para ya explicar un poco más de detalle el contenido de este curso, ¿vale? Y después para resolver las dudas que se han planteado. A ver, el tema de la protección de datos y la transparencia, siempre se dice, son dos temas distintos, dos materias distintas, pero que están totalmente relacionadas, ¿eh? Sobre todo cuando hablamos de lo que es el sector público, es decir, del tratamiento de la gestión de la información que se hace por parte de las organizaciones del sector público, porque la protección de datos es un tema que afecta no solo al sector público, sino también al sector privado, pero la transparencia, como sabemos, pues, genera una serie de obligaciones en cuanto a la gestión de la información por parte de las administraciones y entidades del sector público. Y claro, ahí se plantean a menudo muchas fricciones, ¿no? Se habla de la interacción entre la protección de datos y la transparencia, porque tenemos por una parte que la transparencia nos obliga, ¿no? Obliga a todas las organizaciones a publicar muchísima información para hacer efectivo el derecho a saber que tienen todas las personas, ¿no? Es una cosa que nos ha venido tarde, ¿eh? La transparencia, pero ha venido para quedarse y reconoce un derecho, como digo, no solo a las personas físicas, sino personas jurídicas, entidades, asociaciones, de ir a la administración y pedir cualquier información. De hecho, la idea es que se pueda ir a pedir información aquella que no has visto en el portal, porque la transparencia implica que las administraciones tienen que publicar muchísima información en sus portales de transparencia sin que nadie lo pida. Entonces la idea es cualquier persona puede controlar a su administración o sus administraciones de su ámbito o cualquiera, a ver qué es lo que hace, cómo lo hace, qué se gasta, etcétera, etcétera, cómo selecciona. Y aquella información que no se encuentra en el portal se puede pedir. Se puede pedir además con un procedimiento muy rápido, con unos plazos muy, muy reducidos, con unas garantías. En caso que no se contesta en plazo, puedes acudir a unos órganos especializados de garantía de derecho de acceso. Es decir, que todo esto, estos derechos, ¿no? El derecho a saber que tiene la ciudadanía, genera a su vez esas obligaciones en todas las organizaciones de publicar mucha información. Pero claro, tenemos también la normativa de protección de datos, que nos prohíbe publicar determinada información. Entonces aquí es donde hay que tener un cierto dominio, me dirijo a las entidades del sector público, personas que están vinculadas al sector público,
que han de saber ponderar, saber hasta dónde llega cada derecho o cada obligación de los dos ámbitos y hasta dónde llegan los límites, ¿no? Porque, como decía, existen muchas obligaciones de transparencia que obligan a divulgar y a facilitar mucha información, pero tenemos el derecho a la protección de datos como contrapeso, como límite a esa obligación de divulgar información. De hecho, la protección de datos no es el único límite. Hay otras limitaciones al derecho de acceso que explicamos con detalle en el curso. Y la protección de datos no solo hay que verla como un límite a la transparencia. La protección de datos tiene su propia normativa, hoy en día un reglamento europeo, aprobado en el 2016 y que es plenamente vigente y aplicable desde mayo de 2018, complementado por una ley española de finales del 2018, pero la norma que manda es el reglamento europeo, eso tiene que quedar muy claro, que genera mucha obligación también a las administraciones en el sentido de cómo se gestionan los datos, de todas las responsabilidades que tiene que asumir la organización como responsable del tratamiento, desde la recogida de los datos, que obliga a informar a las personas afectadas de mucha información sobre qué se va a hacer con sus datos, quién es el responsable, cuáles son los derechos que tiene toda persona respecto a esos datos, durante cuánto tiempo se van a conservar esos datos, etcétera, etcétera. Y no solo la recogida, sino toda la gestión, toda la vida, el ciclo de vida de los datos, hay que cumplir con todas las obligaciones que impone la normativa de protección de datos y tener siempre todo previsto para poder atender los derechos que se puedan ejercer. Por ejemplo, uno de los derechos que de hecho ha generado algunas preguntas que luego contestaré, es el derecho de acceso que regula la protección de datos, que es el derecho de acceso a mis datos, que es un derecho esencial en lo que es todo el reconocimiento del derecho a la protección de datos. Porque es lo que permite, siempre se dice que el derecho a la protección de datos es un derecho que lo que hace es otorgar un conjunto de facultades a todas las personas físicas para que podamos controlar nuestra información personal. Y para poder controlar bien nuestra información, es esencial que en todo momento podamos ejercer el derecho de acceso a mis datos, a mi información, a la información que se refiere a mi persona. Y esto a veces se confunde, de hecho hay alguna pregunta que se mezcla el derecho de acceso a mis datos con el derecho de acceso de la ley de transparencia, que es el derecho de acceso a la información pública. Y hay que saber vehicular cada derecho, cada solicitud a la normativa que corresponda. Es una de las cosas que veremos después en algunas preguntas. Con lo cual, hoy en día tenemos dos bloques normativos que generan muchísimas obligaciones, como digo, en las organizaciones del sector público y es imprescindible tener unas nociones básicas, porque además yo siempre digo que son dos materias transversales en el sentido de que afectan a toda persona que presta servicios en la administración. Porque cuando entras en la administración pues puedes tocar temas sectoriales, que si urbanismo, que si recursos humanos, que si no sé, temas presupuestarios, de distintos ámbitos, servicios sociales, pero hay ámbitos transversales que afectan a todo el mundo que trabaja en la administración. Y de esos ámbitos, los dos que aquí tocamos están ahí dentro. Tanto la transparencia como la protección de datos afecta a todas las organizaciones, a todas las unidades que tratan datos personales y gestionan información que hay que publicar, con lo cual tiene ese impacto, ¿no?, muy amplio en todas las unidades del sector público.
Yo, Ariadna, si te parece, bueno, he hecho esta pequeñísima introducción de lo que es la transparencia y la protección de datos, brevísima. Luego, si acaso, de que tú hagas tu aportación, yo detallaré un poco más lo que es el itinerario del curso. Perfecto, Carlas. Bien, voy a compartir la pantalla para la presentación, si os parece. Perfecto. Comentaba, Carlas, que has dicho dos frases que me parecen muy interesantes. La primera es que la transparencia ha venido tarde, pero ha llegado para quedarse. Yo creo que es una frase que tenemos que tener todos y todas muy clara, ¿de acuerdo? Que es muy importante. Y en relación a la protección de datos, con la transparencia, ¿no? Comentabas que estas normas nos obligan a tener un dominio para determinar dónde están los límites. Y a mí me parece que además encaja muy bien con el curso que vamos a presentar, con el curso que Carlas va a impartir en la escuela, porque yo creo que es clave, ¿no? Y lleva por título este curso, como os decíamos, curso en protección de datos y transparencia, el límite de los dos derechos. Y aquí se entiende todo. Este curso, para presentároslo, ¿qué características tiene? Pues es un curso de modalidad 100% online que combina material docente más docencia síncrona. Las fechas de impartición de este curso van a ser del 15 de febrero al 7 de junio del 2022, en un horario de clases síncronas los martes y jueves de las 5:30 a las 6:45 en horario español peninsular. Tiene un total de 5 créditos y está impartido 100% en español. ¿Cuáles son los objetivos de este curso? Pues este curso tiene por objetivo formar a profesionales que trabajen en organizaciones públicas, pero también privadas, del sector de los archivos, en el dominio de los derechos y deberes vinculados a la protección de datos y a la transparencia. También pretende proporcionar al alumnado las competencias necesarias para poder resolver todas las dudas vinculadas a la protección de datos y a la transparencia, así como también disponer de herramientas que nos ayuden a realizar la ponderación entre los derechos e intereses que puedan entrar en conflicto en este ámbito. ¿Cuáles son los destinatarios de este curso? Pues todos los profesionales de la archivística y de la gestión documental, de las administraciones públicas y de las empresas privadas que trabajen realizando tareas vinculadas a la protección de datos y a la transparencia. También a todos aquellos profesionales del sector público o privado que quieran formarse en protección de datos y transparencia. En relación a la metodología del curso, este curso es de modalidad 100% online, por lo tanto en un entorno virtual con un proceso formativo a distancia que permite una gran flexibilidad en el estudio con una plataforma accesible a través de Internet, en un navegador estándar y operativa 24 horas, 7 días de la semana. Además, se guía y se orienta al estudiante durante todo el curso, proporcionando apoyo y comunicación constantes. Se facilita el contenido teórico del curso y recursos adicionales, así como foros, chats, clases virtuales que facilitan un mejor aprendizaje. ¿Cuáles son las salidas profesionales de este curso? Pues este curso capacita a los profesionales de la archivística y de la gestión documental para ejercer diversas tareas vinculadas a la gestión de la información en relación a protección de datos y transparencia, en archivos, en el sector público en general y en entidades privadas vinculadas al sector público. También permite ejercer de delegado o delegada de protección de datos en el sector público, así como también en consultorías y empresas privadas. Y ahora sí, si te parece, Carlas, te cedo la palabra como docente del curso para que nos cuentes sobre el itinerario curricular y el contenido docente. Gracias. Perfecto, Ariadna. Pues vas pasando tú la presentación, por favor, ya que la tienes. Por ¿Vale? supuesto. Bueno, este es lo que sería el índice de los 7 puntos. Algunos nos ocupan más sesiones, más trabajo que otras. ¿Vale? Ahora están a continuación todas, cada una de ellas en una pantalla. Si quieres pasar a la primera y voy explicando punto por punto, módulo por módulo. ¿Vale? El primero es una introducción
a las dos materias, a los dos campos, para hacer una primera aproximación. Y aquí pues lo que explico es un poco los antecedentes de estos dos derechos y conjunto de obligaciones, cuál es el origen, cuál ha sido la evolución normativa. Por ejemplo, la protección de datos, de hecho, son dos derechos relativamente nuevos. La protección de datos siempre se dice que es un derecho nuevo, comparado con otros derechos que tienen siglos de existencia, pero ya tiene unos años. En cambio, la transparencia acaba de aterrizar, así desde una perspectiva histórica, ¿vale? Todos sabemos que, como decía antes, ya ha recogido, ¿no?, esa afirmación de que la transparencia ha llegado tarde, pero ha venido para quedarse, porque éramos un caso insólito, ¿no?, de Estado español, lo que era el entorno. Los países de entorno todos tenían leyes de transparencia, incluso algunos, en teoría, menos avanzados que España, o menos abiertos, o menos democráticos, o democracias menos consolidadas, tenían ley de transparencia. En cambio aquí pues no había manera. Tuvo que venir de la crisis que pasamos, ¿no?, de 2009, esos años complicados, para que finalmente se aprobase una ley de transparencia estatal, y a partir de ahí también las leyes autonómicas. Y como digo, han venido para quedarse, en el sentido que son aspectos de la transparencia que son propios de una buena administración, que son pasos que das que ya no puedes tirar para atrás. Es decir, una vez las administraciones ya tienen estas obligaciones de transparencia, de datos abiertos, de administración abierta, gobierno abierto, ya no se puede tirar para atrás. Esto ya se queda para siempre, y lo que hay que ir es mejorando y consolidando, y que todas las organizaciones vayan asimilando esto, porque llevamos años de la ley de transparencia, pero todavía hay digamos, un porcentaje elevado de incumplimiento en cuanto a algunas de las cuestiones, ¿vale? Puedes pasar, Ariadna, al segundo módulo. Una vez vista esta introducción, entonces ya entramos más a fondo en cada ámbito. En el módulo 2 entramos en lo que es el derecho a la protección de datos. Y aquí hablamos de principios, porque la protección de datos tiene una serie de normas básicas a respetar, en los principios que están recogidos en el Reglamento Europeo, que si la transparencia, que si la licitud. Transparencia entendida como que toda persona ha de saber qué se hace con su información personal, con sus datos personales. Licitud, lealtad, el principio de finalidad, de que los datos no se pueden utilizar para fines incompatibles a aquellos que justificaban su recogida inicial, principio de minimización, muy importante también cuando se conecta con la transparencia, en el sentido de que, vale, la transparencia obliga a publicar información, muchas veces datos personales, pero en aplicación de ese principio de minimización hay que publicar solo los datos personales que son realmente necesarios, que están justificados para cumplir con la finalidad de transparencia. No hay que publicar datos que vayan más allá de esa finalidad, porque serían datos excesivos, y con lo cual estaríamos ante un tratamiento contrario a ese principio de minimización, el principio de exactitud, de que los datos sean exactos, puestos al día, el principio de limitación del plazo de conservación. También aquí el tema de los archivos es un tema muy importante, ¿no? Porque los archivos, el interés público implica pues, la conservación muchas veces durante muchos años, o incluso a veces conservación permanente de información. Pero eso a veces hay que tener en cuenta también el impacto que puede tener desde el punto de vista de la protección de datos, que lo que quiere la protección de datos es justamente lo contrario, que los datos se conserven solo durante el tiempo, el plazo que es necesario para llevar a cabo aquel tratamiento, ¿no?, para cumplir con aquella finalidad que justificó la recogida. Y todos estos principios, hay un principio general de la accountability, o la responsabilidad proactiva, que implica la obligación de todas las organizaciones de ser diligentes en toda la aplicación de estos principios y de los deberes que genera la protección de datos en todo lo relativo al tratamiento de datos personales. Si quieres, Ariadna, puedes pasar la siguiente.
Una vez visto más a fondo lo que es la protección de datos, entramos también a fondo en lo que es la transparencia. Y aquí en la transparencia hay que diferenciar, porque dentro de la transparencia, digamos que ese derecho a saber al que hacía referencia antes, que tenemos todos y todas, se hace efectivo a través de dos sistemas o dos maneras, digamos. Por una parte, la publicidad activa, que es los portales de transparencia, esa obligación que tienen todas las entidades, no solo entidades del sector público, sino también algunas entidades privadas relacionadas con el sector público, como por ejemplo los partidos políticos o sindicatos, etcétera, que han de tener su portal de transparencia, en el que deben volcar muchísima información. Hay que volcar muchísima información. Aquí la ley estatal española fija una lista de información a publicar y a partir de ahí dice que las comunidades autónomas pueden ampliar esa lista, es decir, que pueden todavía ir más allá en cuanto a las obligaciones de divulgar información. Esto es una parte de la transparencia. La segunda es el acceso, el derecho al acceso. Como decía antes, cuando una persona va al portal de su ayuntamiento o su administración y busca una información y no la encuentra y considera que la tiene esa administración, pero no está publicada, puede pedir acceso a través de este derecho. Es un derecho que, aunque de momento no está reconocido como derecho fundamental, pero sí que es un derecho importantísimo en lo que es un Estado democrático que debe facilitar la participación de la ciudadanía, facilitar ese acceso a toda esta información para que la ciudadanía pueda controlar la administración. Todo esto va acompañado de unos principios sobre lo que es la publicidad activa, de cómo publicar la información, genera unos deberes y unos derechos. Evidentemente, siempre que hablamos de derechos de la ciudadanía, derecho a saber, eso genera a su vez obligaciones, ¿no?, de publicar la información y que esté actualizada, mantenerla publicada durante unos plazos, vigilar que la información sea exacta, etcétera, etcétera. Pasamos al siguiente, Lienda. En este apartado, una vez visto lo que nos lleva más tiempo, lo visto en los módulos 2 y 3 y luego el 5 también, como os explicaré, se trata de hacer también un poco un análisis de la problemática reciente, ¿no?, del uso. Todos sabemos que los ayuntamientos, administraciones se están acostumbrando a utilizar ya de manera muy habitual las redes sociales, el perfil en Facebook, en Twitter, etcétera, donde se publica mucha información y hay que vigilar, ¿no?, la información que se publica, que no se vulnere el derecho a la protección de datos. También el tema de los datos abiertos, la reutilización, son principios que están relacionados con la transparencia también. Toda esa obligación de publicar información, no solo publicarla, sino en unos formatos que permitan a la ciudadanía, a las empresas privadas, hacer uso de esa información para poder explotarla, para sacar provecho de esa información de manera lícita. También es una cuestión que tiene su impacto en la protección de datos. Pasamos al módulo 5, que el módulo 5, una vez también ya hemos visto transparencia y protección de datos, aquí tocamos el tema de los límites a la transparencia. No solo existe el límite de la protección de datos, pero es sobre todo ese el límite que más interviene. La transparencia se ha previsto otros límites porque hay que proteger también otros bienes jurídicos, seguridad pública, política monetaria, etcétera, etcétera. Está justificado no divulgar determinada información para proteger esos otros bienes jurídicos también de un interés superior. Pero sobre todo el límite que más interviene, el que más conflictos plantea, el que más dudas genera, porque los expedientes administrativos, la documentación administrativa está plagada de datos personales, el límite que más interviene es el de la protección de datos. Entonces aquí veremos que cuando hablamos del límite de protección de datos, el límite que, digamos, que restringe las obligaciones o los derechos de transparencia, no todos los datos personales son iguales, sino que cuando hablamos de estos límites
veremos que hay que diferenciar sobre todo tres tipologías de datos personales. No es lo mismo datos personales de salud, ideología, religión, etcétera, que está claro que esos no hay que divulgarlos con carácter general. No es lo mismo que hablar de datos personales, por ejemplo, del nombre y apellidos de un cargo público que firma un documento. Eso también son datos personales, lo veremos en el módulo 2 cuando explicamos lo que es un dato personal. También son datos personales, aunque sean meramente identificativos, pero son datos personales. Pero evidentemente en este supuesto prima la transparencia. Lo normal es que cuando alguien pide acceso a un expediente en el que sale el nombre y apellidos de un cargo público, pues hay que facilitar esos datos. Y entre esos dos extremos que he dicho, de que normalmente no se da nunca y el que normalmente se da siempre, normalmente, en medio tenemos un conjunto muy amplio de datos personales que aportamos los ciudadanos y ciudadanas a la administración cuando participamos en oposiciones, cuando hacemos alegaciones en expedientes, o participamos en una información pública, etcétera, etcétera. Datos que recoge la administración de la ciudadanía y que a veces otras personas, otras entidades quieren acceder a esa información y a veces es necesaria para poder controlar, ¿no? Para poder fiscalizar a la administración, y ahí es donde es importante saber hacer esa ponderación entre el derecho de acceso, la transparencia y el derecho a la protección de datos. Vamos, Ariadna, a la 6, al módulo 6. Esta ya es la última pantalla, el último contenido del curso, los dos módulos. El 6, aquí hablamos de los sistemas de garantía de protección de datos y transparencia, que son sistemas diferenciados. En la protección de datos existen las autoridades de control, autoridades de protección de datos. En el Estado español hay 4 autoridades de protección de datos: la española, la Autoridad del País Vasco y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que aplican lo que es la normativa de protección de datos. Y por otra parte, tenemos organismos de garantía de la transparencia. También está el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a nivel estatal, y hay muchos órganos autonómicos. Creo que hay un micro abierto, ya no, o no sé. Y acabamos el módulo 7 con el análisis de supuestos prácticos. Esta es una parte que gusta mucho porque cuando ya hemos, pues eso, ya tenemos un cierto dominio, ¿no? de toda la normativa, todos los problemas, etcétera, dedicamos unas clases al final a hacer, además con un poco de juego, pues qué harías si te encuentras ante tal situación, ¿no? Que te piden esta información, que tiene estos datos o este tipo de información. Entonces, a partir de ahí, pues sirve, pues eso, para practicar, ¿no? Digamos, lo que se ha aprendido durante el curso y para ver que realmente hay problemas, porque todos son casos reales que se han planteado y realmente hay casos de solución complicada, ¿no? De poder ponderar los dos derechos. Bueno, y este es el contenido detallado del curso, Ariadna. Yo creo que con esto ya está. Y ahora supongo que tenemos que pasar a las preguntas, ¿no? Bien, Carlas, muchas gracias. Yo creo que ha quedado claro que es un curso muy interesante. El hecho de que se introduzca el módulo 7 lo es además más, ¿no? Porque seguramente nos permite ver esta parte práctica y la aplicación de todo lo que hemos aprendido a lo largo del curso en estos supuestos prácticos. Y ahora ya sí vamos a empezar a las preguntas que nos habíais formulado. Recuerdo rápidamente que vamos a responder las preguntas que se han enviado tal y como indicaba la inscripción al correo coordinaciónpunesaget@uab.cat. Lo vamos a hacer por estricto orden de entrada. Si te parece bien, Carlas, de las 8 preguntas que nos envían, voy a formularte las 5 primeras. Las 3 últimas son preguntas más complejas, largas, y Carlas las detallará él mismo. Antes de empezar, sin embargo, os dejo estos 2 correos. Uno es formació.continuada.fuap@uab.cat, donde podéis formular preguntas sobre el curso. También en coordinació.punesaget@uab.cat. Y ahora ya sí, vamos a empezar con la primera pregunta. Carlas, nos dice un compañero:
si quiero acceder a un expediente administrativo que solo contiene mis datos personales, ¿qué vía debo utilizar? Gracias, Carlas. A ti, Ariadna. Bueno, es una pregunta muy habitual. Primero, lo que hay que saber es si el expediente administrativo es un procedimiento en trámite que se está tramitando o es un procedimiento ya finalizado. Si es un expediente que se está tramitando, la persona interesada, si tiene la condición de persona interesada en ese procedimiento, lo que es la legislación de procedimiento administrativo reconoce el derecho de todas las personas interesadas a acceder a ese expediente, lo que es el contenido de ese expediente, como interesado de ese expediente. ¿Vale? Por tanto, si el expediente está en trámite, este derecho te permite acceder al expediente, incluidos tus datos. Pero si en realidad lo que quieres también, dentro de ese expediente que se está tramitando, es acceder a datos tuyos, de cosas tuyas, de mi examen que he presentado en una oposición, o el escrito que yo hice en tal supuesto que se está tramitando, también desde el punto de vista del derecho de acceso de protección de datos, artículo 15 del reglamento, permitiría también acceder a esa información. Es un derecho que permite acceder a lo que es la información propia, personal de cada uno, siempre que hablamos de personas físicas. El derecho a la protección de datos se refiere solo a personas físicas y permitiría también, en principio, acceder a esa información. Perfecto, gracias, Carlas. Vamos a pasar a la siguiente. Una compañera nos pregunta: si en el ayuntamiento una persona realiza una petición de información ya que se le ha denegado una ayuda que había solicitado, pero la información contiene datos personales sobre otras personas, ¿qué debemos hacer? Y continúa: ¿debemos anonimizar los datos o no es necesario? Gracias. Bueno, aquí también, si es una persona que pidió una ayuda en una convocatoria de subvenciones, de ayudas, etcétera, habría que valorar si tiene la condición de persona interesada. Si está pidiendo acceder a la información de otra persona solicitante sobre esa ayuda que se pidió en el mismo contexto, en el mismo procedimiento, sería una persona interesada que tendría ese derecho de acceso de persona interesada en un procedimiento, que es un derecho de acceso, digamos, que tiene un alcance más amplio que el derecho de acceso a la información pública, porque tiene en cuenta que quien lo ejerce es una persona interesada, pero que no es un derecho absoluto. También hay limitaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de acceder a información de otras personas que puede incluir información de lo que se llama como categoría especial de datos sensibles, datos de salud o incluso datos de vulnerabilidad social, si depende del motivo de la ayuda, pues habría que valorar hasta qué punto se puede facilitar esa información o no. En el caso de que ya no fuera un mismo procedimiento, sino que alguien pide información sobre ayudas que se han dado a otra persona, incluso para demostrar que a otra persona se le ha dado y a ti no, etcétera, etcétera, habría que ir por ley de transparencia. Si el procedimiento estaba acabado, iríamos por ley de transparencia y ahí habría que aplicar los límites. Como ya he apuntado, hay 3 tipos de datos personales y en función de qué tipo de datos contiene esa posible ayuda dada a otra persona, pues se podría dar o no se podría dar la información. Muy bien, gracias, Carlos. Yo creo que le ha quedado clara la respuesta. Vamos a seguir con la tercera. La tercera pregunta dice: si me he presentado a unas oposiciones, una vez corregidas las pruebas y publicadas las notas, ¿podría pedir las plantillas de corrección? Sí, a ver, aquí puede pasar también lo mismo que he dicho antes, que el procedimiento esté todavía abierto, que esté en trámite, ¿vale? Si estás en trámite, pues tienes el derecho de acceso como persona interesada y puedes solicitar esta información. Pero incluso si el procedimiento ya estuviera cerrado, ya se hubiera acabado, esa persona o cualquier otra persona ya pediría acceso vía ley de transparencia. Un momento, ahora voy, Mónica, a la pregunta. Iría vía ley de transparencia y en ese caso, al ir por ley de transparencia, tiene que quedar muy claro que cuando se pide algo por ley de transparencia, solo se puede denegar
si en esa información concurre algún límite. Es decir, cuando alguien pide información a la administración, hay que darla, a no ser que la administración sea capaz de identificar en esa información algún límite, que concurre algún límite, sean datos personales, sea, como decía antes, seguridad pública, tema de intereses comerciales de otras empresas, etcétera, etcétera. En este caso, es clarísimo que no concurre ningún límite. Es decir, acceder a las plantillas de corrección, es decir, sean un test, pues las soluciones de las preguntas, o sea una pregunta tipo práctico, pues un poco lo que son los criterios que se deberían contener en las respuestas, ¿no?, en esas pruebas de esa oposición, no parece que pueda concurrir ahí ningún límite, con lo cual, insisto, si no hay límite, hay que dar la información. Ariadna, voy a mirar, que veo que alguien ha hecho una pregunta a propósito de, ¿no? Decía, pero el nombre se puede dar de las personas a quienes se les ha dado la ayuda. Vamos a ver, la ley de transparencia y la ley de subvenciones, la normativa de subvenciones, obliga de hecho a publicar la identidad, nombre y apellidos de las personas que reciben subvenciones o ayudas públicas, con carácter general. Personas físicas, personas jurídicas que reciben ayudas, que reciben dinero público, existe la obligación de publicar. Con lo cual, de entrada, podría ser un supuesto en el que saber el nombre no hace falta pedirlo, porque ya está publicado. ¿Vale? Pero la misma normativa, tanto de transparencia como de subvenciones, dice que esa regla, digamos que hay una excepción, que es cuando se otorgan ayudas por motivos vinculados a lo que es razones de vulnerabilidad social, de colectivo pues, vulnerable, por temas por ejemplo, estas ayudas que se dan para evitar a personas que se les va a cortar la luz, etcétera, o temas de otro tipo vinculados a servicios sociales, o por motivos de salud, o otros motivos vinculados a lo que son datos sensibles. En estos supuestos, la regla, digamos, se pasa al contrario. En lugar de publicar la identidad de la persona beneficiaria, en este caso no habría que publicar. Bueno, veo que Margarita dice, en ayuntamientos de Mallorca y la comunidad autónoma se están publicando en muchos casos tanto las preguntas de los test como las plantillas de las soluciones. Se llevan las preguntas, se publican las plantillas. Sí, esto, el tema de las oposiciones, es verdad que cada vez más, aquí en Cataluña, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña en las oposiciones lo hace, publica lo que es los enunciados, es decir, tanto lo que se ha preguntado en el test como las soluciones. Y así te evitas que nadie lo pide. Ya es un ejercicio de transparencia, ¿no? Enseñar lo que se ha preguntado, porque yo me acuerdo que hace años esto no se miraba así. Hace años la administración era más, ¿no? Todo se ocultaba más, esto, la transparencia no. Y recuerdo que hubo un caso como abogado de la Generalitat que una persona decía, es que yo quiero acceder a ese examen, quiero saber lo que se ha preguntado. Y la administración decía, no se puede acceder porque, claro, si ya sabes lo que preguntamos, te podrás preparar de cara a las siguientes. Y entonces yo decía, bueno, ¿y la gente que dio el examen y ha suspendido? Esos saben lo que se ha preguntado, con lo cual, ¿no? No tiene sentido ocultar esa información, ¿no? Seguimos, Ariadna, si te parece. Perfecto, Carla, sí, vamos a seguir. Bien, tenemos una consulta vinculada a la COVID. Dice, ¿qué pasará con los datos que se han acumulado en aplicaciones de seguimiento y rastreo de la COVID-19? Gracias, Carlas. Bueno, aquí esto es una aplicación de móvil que de hecho está siendo investigada por la Agencia Española de Protección de Datos. Veremos qué pasa, pero se asegura por parte de quien ha patrocinado, digamos, y utiliza esa app, que no recopila datos personales, que lo que sea es un sistema a través de un código de Bluetooth que la gente que se ha instalado esa aplicación en su móvil, pues a través de Bluetooth se va generando, digamos, sabiendo quién es contacto porque estás cerca de otra persona que tiene su móvil, todo esto a través de Bluetooth. Y en principio no se tratan datos personales en el sentido de que puedan identificar a las personas.
si fueran datos pseudonimizados, que son códigos que permiten llegar a identificar a una persona y que quien gestiona esa información sí que puede saberlo, eso está sometido a la normativa de protección de datos. En todo caso, sobre el plazo, ¿no? Porque la pregunta es, ¿qué pasará con esos datos que se han recopilado? Bueno, si se trataran datos personales, que ya he dicho que parece que se dice que no hay datos personales, pero si se trataran datos personales en el sentido de que toda esa información se puede vincular a personas físicas identificadas o identificables, habría que aplicar uno de los principios que he mencionado antes, que es el principio de limitación del plazo de conservación, que es que una vez ya esa información, digamos, ya ha cumplido con su finalidad, ya no hay que mantenerla y hay que suprimirla, ¿no? Muy bien, gracias Carlas. Vamos con la última de mi bloque que dice lo siguiente. ¿Puedo pedir el Departamento de Recursos Humanos de una empresa? Por ejemplo, podría pedir si ha pasado un trabajador o no la COVID-19. Gracias, Carlas. Esta también se ha planteado mucho, de si gente trabajadora en una empresa dice, a ver, si me piden de la empresa, los de recursos humanos, que diga si yo he pasado o no la COVID, bueno, pues sí que está permitido, que esto lo han considerado así las autoridades de protección de datos. Es verdad que estamos hablando de datos de salud, porque el concepto de datos de salud es muy amplio. Cualquier información relativa a la salud de una persona física se considera dato de salud, pero hay una justificación desde el punto de vista de la normativa de prevención de riesgos laborales. Es decir, de hecho, habría una obligación legal por parte del responsable de la empresa que tiene esa función, ¿no? de prevención de riesgos, de saber si una persona tiene COVID para evitar pues, que el resto de personas trabajadores que puedan entrar en contacto con esa persona pues, pueda acabar perjudicando a la salud de otras personas trabajadoras. Con lo cual, esto se ha planteado y sí que una cosa es que lo pide a recursos humanos de la empresa. Lo que no tiene derecho es una persona trabajadora, es a saber quiénes otros trabajadores han pasado o tienen COVID o no. Esto sí que ya sería otra cosa, ¿vale? Bueno, si te parece, Ariadna, ahora entro en estas últimas que son más... ¿Son más complejas? Sí, que son más complejas, que, bueno, yo intentaré hacer como un resumen, ¿vale? A ver, llegaron dos preguntas. La primera decía, en las administraciones es habitual que se pida acceso a los padrones de habitantes de años atrás por parte de investigadores, en teoría para extraer datos disociados, es decir, para separar lo que es el dato personal del resto de información para publicar en artículos, temas científicos o académicos, ¿vale? Entonces, quien hace la pregunta nos dice, la idea es facilitar acceso, pero nos encontramos con que los archivos no están digitalizados y las administraciones no quieren dar acceso porque eso implicaría mucha carga de eliminar a mano, entiendo, ¿no?, los datos personales, etcétera. Entonces pregunta, ¿el caso de los investigadores aparece como una causa justificativa del acceso, pero a la práctica, ¿cómo hacerlo bien? Bueno, aquí hay varias cosas. A ver, primero que quede claro que esto de decir, me piden mucha información, mucha documentación en la que hay muchos datos y yo, aplicando la ley de transparencia, el límite de protección de datos, no tengo que dar esta información, ¿vale? Porque hay casos en que ponderas y el resultado es que no puedes dar esos datos personales. El hecho de que tengas que pasar mucho el TIPEX o la censura o, digamos, qué trabajo, eso no sirve de excusa para denegar el acceso a la información. Eso lo han dicho los organismos de garantía. Lo que puedes hacer en primera instancia pues es acogerte como administración a la ampliación de plazo que está prevista en la normativa de transparencia, pues bueno, debido a la complejidad, ¿no?, de preparar la documentación, etcétera, ¿vale? Pues esto, digamos que con carácter general lo que permitiría sería ampliar el plazo. Es verdad que si esto es absolutamente excesivo, hablamos de
yo qué sé, de miles de documentos y de, ya no digo horas de trabajo, sino de semanas o incluso meses de trabajo, pues sí que se podría inadmitir porque sería una especie de reelaboración o una complejidad mayúscula preparar esa documentación, ¿vale? El hecho de que quien lo pide sea una persona investigadora, yo siempre digo que aquí con la ley de transparencia los investigadores han salido perdiendo, porque antes de las leyes de transparencia, la regulación que había de la ley 30/92, ya hablo de años, pero que ha estado vigente hasta hace 4 días, hasta el 2015, que se aprobaron las nuevas leyes de procedimiento, regulaba el derecho de acceso a archivos y registros y había previsto como un camino específico para el personal investigador. Decía, quien viene haciendo la investigación, este pasa directo al archivo, entra, no como el resto, que no pueden entrar. Este entra directo, tiene acceso, debemos vigilar el tema de la intimidad y tal, pero ya está. Esto, que era un acceso claramente privilegiado, en la ley de transparencia no se ha previsto. Se ha previsto que van por el mismo camino que el resto de personas y entidades, derecho de acceso a la información pública. Lo único que en el artículo 15 de la Ley de Transparencia Estatal, cuando se establece que se pide acceso, por ejemplo, el tema de los padrones, que hay datos personales de terceros, y hay que hacer una ponderación en base a varios factores, que no tengo tiempo de explicarlos todos, se explica en el curso, de todos los factores a tener en cuenta en esa ponderación. Cuando se hace esa ponderación, se tiene en cuenta como elemento a favor del acceso el hecho de que quien lo pida sea un investigador o que se pida para una finalidad de una investigación histórica, científica, estadística, etc. Pero simplemente lo dice así, como un elemento a favor, pero pueden haber otros elementos en contra que prevalezcan. Con lo cual, no es garantía el hecho de venir como investigador de que puedas acceder a esa información. Lo que sí es recomendable es que quien pide acceso y lo hace para una investigación es que lo diga, porque aunque cuando se ejerce el derecho de acceso no es necesario formalmente, no se puede exigir una motivación, sí que es conveniente tener en cuenta. Sean pregunta si la LPD tiene en cuenta la condición de investigador. Lo que tiene en cuenta es el posible tratamiento de datos que se puede utilizar con fines distintos, antes decía al principio de finalidad, que se pueden utilizar con fines distintos al inicial, siempre que esos datos, siempre que ese segundo o ulterior tratamiento sea con fines de investigación. Digamos que ahí hay como una posibilidad de tratar esos datos, pero siempre aplicando el principio de minimización, de tratar los datos mínimos, solamente los necesarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para acabar con la pregunta esta de la investigación, claro, como se dice que padrones históricos y tal, yo no sé aquí de cuántos años estamos hablando, pero por ejemplo en Cataluña hay una legislación que cuando han pasado 30 años, solo 30, digamos que permite o elimina restricciones para este tipo de datos, porque en principio en los padrones municipales no hay datos sensibles. En principio, no hay datos de categoría especial. Si hubiera... Pero la ley estatal de transparencia, este plazo de 30 años no lo ha previsto. Se remite a los plazos de la ley de patrimonio histórico que son más largos. ¿Vale? Otra pregunta. Los años 30 y 40, claro, ese es el problema, que hay personas vivas. Y la regla de la ley de patrimonio histórico, lo que pasa es que la ley de patrimonio histórico, esta regla de 25 o 50 años, se refiere solo a datos que puedan afectar a la intimidad, la seguridad, el honor o la imagen. Y en principio en el padrón no existen estos datos con carácter general, con lo cual yo entiendo que no sería excesivo acudir a esos plazos tan amplios para este tipo de... sí, pero decir que esto puede afectar a la seguridad, el hecho de saber el domicilio de una persona, no sé hasta qué punto. Y una cosa vinculada a esta pregunta es la siguiente que se decía,
si es aconsejable hacer firmar un compromiso de confidencialidad. Y la respuesta es sí, totalmente. De hecho, en la Ley de Transparencia de Cataluña, por ejemplo, se tiene en cuenta cuando dice el personal investigador y también los compromisos de confidencialidad. Que aquí es muy importante, sobre todo, tener en cuenta, pues se dice, bueno, ¿y si no se permite hacer fotos? Bueno, es que el derecho de acceso implica el derecho a obtener una copia. Entonces, esto que hay mucha gente dice, no, yo te lo enseño, pero no te lo llevas o no te hago una copia. A mí esto siempre no me cuadra, porque la ley lo dice clarísimo. Otra cosa es cuando puede haber problemas de derecho de explotación, de propiedad, temas de afectación a la propiedad intelectual, porque alguien puede hacer un mal uso, ¿no? Digamos, de un trabajo, pero el tema del padrón no creo que fuera el caso. ¿Vale? Bueno, también se preguntaba a la misma persona cómo facilitar el acceso a tantos archivos que no están digitalizados. Siendo así, solo se podría facilitar si se hace en el propio ayuntamiento en días y horas concretos y si son de fuera. Bueno, aquí la ley de transparencia ha previsto, en principio, el derecho de acceso es quien pide, puede elegir el formato, pues acceso electrónico, claro, si no está digitalizado, puedes decir, vale, si te lo piden electrónico porque es de fuera, puedes digitalizar, pero entonces podrías aplicar una tasa por el cambio de formato que estás haciendo justamente para cumplir con esa petición. Vinculada o apela a la ley de memoria histórica, se aplicaría igualmente. Yo no digo que no sea un elemento a tener en cuenta, quien pide esa información, pero esto no te permite acceder a la información, porque apelo a la memoria histórica y ya está. No, y más cuando podría haber casos de acceso a datos sí sensibles, sobre posible ideología de personas de la guerra civil, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, sigo las preguntas planteadas por escrito previamente. Decía, ¿pueden por otro lado pedir copias de todos los archivos? Bueno, claro, pedir una petición genérica de quiero acceder a todos los archivos, esto podría ser claramente abusivo, y habría que intentar concretar. De hecho, la ley prevé que si la petición es muy genérica se pueda requerir, ¿no?, que se precise la información. ¿Vale? Voy a otra pregunta que decía, entiendo que para ejercer el derecho de acceso a la información no es necesario ser interesado. Esto es así. Para el derecho de acceso a la información pública es un derecho que tienen todas las personas sin tener que acreditar un interés ni la condición de interesado. Dice, ahora bien, ¿qué sucede con las peticiones de acceso de quien no es interesado y quiere acceder a expedientes en trámite? Lo que decía antes, expedientes no finalizados. Entonces aquí la pregunta explica que es una realidad, hay, digamos, divergencia de opiniones sobre el tema, sobre si una persona, la pregunta es, ¿una persona no interesada puede acceder a un expediente en trámite, es decir, a un expediente no finalizado, en base a la ley de transparencia? Entonces aquí, como digo, hay órganos de garantía que tienen una opinión y otros que tienen otra. Por ejemplo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, si no ha cambiado muy recientemente, tiene la opinión de considerar que la persona no interesada no puede acceder a expedientes en trámite. Aquí, el problema es que la norma no lo dice claro, porque la Ley de Transparencia, en su disposición adicional primera, nos dice que la normativa de procedimiento administrativo, la ley de procedimiento administrativo que regula el derecho de acceso al interesado, dice, es la que se aplica cuando un interesado pide acceso a un expediente en trámite. El problema es que la ley no dice qué pasa si quien lo pide es un no interesado. Si quien lo pide es un no interesado, está claro que no iremos por ley de procedimiento administrativo, porque la ley dice que solo vas a la ley de procedimiento administrativo, derecho de acceso a expediente en trámite por parte del interesado, cuando quien lo pide es el interesado. Pero claro, un no interesado puede acceder en base a la ley de transparencia, no de procedimiento administrativo, sino de transparencia, a un expediente en trámite. Pues como os decía, el criterio del Consejo de Transparencia y de muchas personas, yo me apunto más a esa opinión, es de que no debería accederse, porque para mí mi razonamiento es
que la idea de la transparencia es que permite a la ciudadanía controlar qué ha decidido la administración. Y cuando el expediente está en trámite, la administración aún no ha decidido. Está cocinándose el tema todavía. Pero, por ejemplo, el criterio del órgano de garantía en Cataluña, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública, opina lo contrario. Y he visto que en la pregunta se citaba alguna opinión de otro órgano de Aragón, por ejemplo, que opinaba como el de Cataluña. Dice que la ley de transparencia en ningún lugar dice que un no interesado no puede ejercer el derecho de acceso. Y es verdad, no lo prohíbe. Pero yo creo que no está pensando en ese supuesto. No está pensando. Y en todo caso puede pasar que muchas peticiones de acceso de no interesados a expedientes en trámite, no finalizados, que aunque permita seguir por transparencia, luego apliques límites. Sea de que el tema se está investigando, sea o de que hay una obligación de confidencialidad mientras se tramita, etcétera, etcétera. ¿Vale? Voy a la última pregunta, Ariadna, que nos ha llegado hoy. Una persona decía, a ver si consigo resumirla también. Es un tema más de protección de datos, pero también relacionado con la transparencia. Decía, una administración que es responsable del tratamiento desde el punto de vista de los datos que trata y tiene un encargado de tratamiento, que es cuando una administración contrata a una empresa para que preste un servicio que implica acceder y gestionar datos personales. Por ejemplo, una empresa pues, que hace atención domiciliaria de personas, digamos, por encargo de un ayuntamiento. Entonces, pregunta, de hecho, la normativa de protección de datos prevé que en ese encargo de tratamiento, que tiene que estar documentado en un contrato, que en ese encargo de tratamiento se habilite al encargado, a la empresa que hace la atención domiciliaria, que pueda atender los derechos de protección de datos que puedan ejercer las personas interesadas. Por ejemplo, una persona de estas que es que recibe la atención domiciliaria, que pueda ejercer su derecho de acceso, rectificación, ante el encargado, ante la empresa encargada del tratamiento. Esto, de entrada, solo se puede hacer si el responsable, es decir, el ayuntamiento, lo permite en el contrato. La persona que ha hecho la pregunta dice, ¿y se podría permitir a la empresa que atendía a este derecho? La respuesta es sí, clarísimo, si se prevé en el contrato. Pero añade otra pregunta. Y dice, ¿se podría también permitir a la empresa que atienda solicitudes de acceso que van por ley de transparencia? La respuesta es no. Porque las empresas concesionarias de servicios que actúan por cuenta de la administración no están obligadas por la ley de transparencia en cuanto al cumplimiento del derecho de acceso, a hacer efectivo el derecho de acceso. Esta es una obligación de la administración. Que tiene que hacer, lo que tiene que hacer la administración es pedirle a la empresa la información, si es que es información susceptible de facilitar, y darla, aplicando los límites, etc. Lo que no puede hacer la administración es, bueno, la administración siempre puede delegar la competencia, pero en otro órgano. La ley de transparencia dice, pues el órgano competente es tal, o lo que decía el ayuntamiento, vale. El ayuntamiento podrá decidir incluso delegar la competencia dentro del ayuntamiento entre distintos órganos, pero lo que no se puede hacer es delegar al exterior, a una empresa privada, por muy concesionaria que sea. ¿Vale? Bueno, son las 7:01, yo creo que... Ariadna. Buenas, Carlas. Yo creo además que estamos en tiempo, pero creo además que hemos ido interactuando con el chat, con todas las personas que están aquí y por lo tanto yo creo que las dudas se han ido resolviendo, han quedado claras. Mónica, una cosa, Mónica ha añadido una cuestión, decía, ¿y si demuestro que tengo un interés legítimo y directo? Aquí, antes he dicho que cuando se pide acceso a información vía ley de transparencia, no hace falta demostrar un interés personal en el asunto, no hace falta, ¿vale? Porque vas por transparencia, porque quiero controlar la administración y ya está. Pero es verdad que cuando hay algún límite y hay que hacer una ponderación, se puede tener en cuenta eso, ¿para qué finalidad se quiere esta información? Y luego hay una cuestión también muy importante, lo que pasa es que tampoco no me da tiempo ahora a explicar con detalle, pero es que la normativa de protección de datos, la ley orgánica de 2018,
disposición adicional 10ª, permite a una administración facilitar datos personales de una persona a un tercero que los pida, que pida acceso a ese expediente, a esos datos con datos de otra persona, siempre que acredite un interés legítimo que prevalece por encima de los derechos del tercero afectado. Es una, digamos, para mí es como una alternativa a la ley de transparencia que tanto las personas que están en archivos como en cualquier otro tipo de unidad de la administración debería tener presente porque puede ser útil en determinado tipo de peticiones. Bien, gracias, Carlas. Comentábamos que yo creo que ha quedado muy claro. Creo que también hemos podido ver a través de las preguntas que existen muchas dudas aún sobre protección de datos y transparencia, que no es nada fácil a veces responderlas, creo que queda muy claro. Y en este sentido yo creo que el curso, por lo tanto, es casi un indispensable porque nos das todas esas herramientas, Carlas, que además es que es un lujo escucharte, creo que estamos todos de acuerdo, y que vamos a poder tener pues esas herramientas para poder resolver estas dudas y que además tenemos y nos llegan constantemente en archivos, en empresas que trabajamos con documentación o que trabajamos estrechamente o en vínculo a la protección de datos y la transparencia. Por lo tanto, yo creo que vamos a dar, si os parece, por concluida las preguntas, Carla, sobre protección de datos y transparencia. Abrimos un pequeño turno de preguntas sobre el curso, por si alguien quiere hacer o tiene alguna duda en concreto sobre el curso, sobre cómo se va a realizar, alguna duda en cuestión. Y voy a aprovechar para poner también en el chat 2 correos. Vale, Chon, nos preguntas sobre el precio del curso. Vale. Sí, María, recibiréis el enlace de grabación de los participantes. Nos llenan el chat de dudas. Gracias, Carlas. Sí, perdona, me despido, ¿vale? Porque yo y Perfecto, bueno, gracias Carlas. a todas y todos por la atención y espero veros pronto. Venga, hasta la próxima. Adiós, Ariadna, gracias. Adiós, Carlas. Esperamos que nos veamos todos y todas en el curso de transparencia y protección de datos que vas a realizar, Carlas, en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos. Bien, Chona, tu pregunta, ¿de acuerdo? Voy a poneros aquí el enlace al posgrado, ¿de acuerdo? Y entonces en este enlace podéis encontrar la información del precio, ¿de acuerdo? Y las generalidades o las cuestiones más generales. Muy bien. Nos preguntan, voy subiendo, ¿eh? Si enviaremos el enlace, efectivamente así lo haremos. María nos pregunta Eva, ¿cómo se evaluará el curso? Vale, Eva, el curso se realizará a través de, Carlas lo indicaba, ¿no? Pero es formación continua, por lo tanto hay un mínimo siempre de 3 actividades, ninguna de las cuales supera el 50% de la evaluación. Existen unos casos prácticos que también comentaba Carlas al final del curso que además de ser evaluables son muy interesantes porque nos ayudan a ver todas estas especificidades como hemos visto en esta sesión en las que vemos casos reales y cómo resolverlos, ¿no? Y entonces Carlas nos da las herramientas que necesitamos para resolverlos de forma autónoma, lo cual es muy importante cuando estamos trabajando y seguramente lo sabéis bien cuando estamos trabajando con protección de datos y transparencia. Nos pregunta Margarita, ¿las clases de martes y jueves solamente se podrán seguir en directo? Este es muy importante también, Margarita, de consulta, gracias. No, evidentemente es online. Las clases en directo lo que nos permiten, ¿no? Las clases síncronas, lo que permiten es que podáis interactuar, como lo hemos hecho hoy, con el docente, lo cual es muy interesante porque le podéis formular dudas, consultas, podéis interpelar a la sesión, ¿no? Y eso aporta muchísimo valor. Sin embargo, si no podéis asistir a las sesiones, no pasa nada. Todas las sesiones se van a grabar y se ponen a disposición en la plataforma virtual, de manera que las podéis seguir tranquilamente en diferido. También podréis interactuar a propósito de las sesiones con el docente mediante correo electrónico, el foro o el chat, que también existen en la plataforma virtual.
Vale, Mónica nos pregunta si tiene cualidad de posgrado el título. No, no es un posgrado, Mónica, es un curso, ¿vale? Es un curso de profesionalización, pero no existe el diploma de posgrado como tal. Sí que existe la asignatura y que por lo tanto va dentro del itinerario curricular del máster oficial de archivística, pero en este caso en concreto es un curso, como te comentaba, de 5 créditos y de momento no es un diploma de posgrado. A ti, Margarita. Vale, disculpa, Eva. Perdona, Eva, vale, dice que no le ha quedado claro si tienen que hacer ejercicios. Sí, evidentemente es un curso que es evaluable y se van a realizar tareas, tareas evaluables. Te comentaba, Eva, que van a ser un mínimo de 3 tareas, ¿de acuerdo? Evaluables, ninguna de las cuales va a superar el 50% de la nota final. ¿De acuerdo? Margarita nos dice si firmaremos los certificados electrónicamente. Bien, Margarita, de un lado recibís el certificado electrónicamente y por el otro podéis solicitar el certificado o el diploma del curso en la escuela de posgrado. Por lo tanto, recibiréis la titulación en papel también, si así lo queréis. A ti, Eva. Estupendo, Margarita. Vale, Margarita, nos consultas esto. Vale, puedes ponerte en contacto conmigo, Margarita, en esta cuestión y lo resolvemos, porque es la cuestión que te decía, ¿vale? Recibís de forma estandarizada, ¿de acuerdo? El certificado electrónicamente conforme la nota que habéis obtenido, pero luego podéis solicitar el título que te comentaba, que no tiene ningún problema y yo te oriento claramente sobre cómo obtenerlo. ¿De acuerdo? Si te parece, en este caso, Margarita, también para todos y todas, ¿de acuerdo? Os voy a dejar mi correo para que pueda resolver estas dudas más particulares o específicas o necesitéis orientación en un punto concreto, ¿de acuerdo? Entonces os puedo ayudar perfectamente. Vale, Eva, bien, sí. No, son 3 actividades mínimas, ninguna de las cuales, de las 3, ¿vale?, superará el 50% de la nota. Eso quiere decir que podemos tener una aportación en el foro que valga, disculpad, el 10%, puede ser una actividad de tipo trabajo que valga o tenga un peso del 20% y luego existan 2 trabajos correspondientes pues al 45 y al 45, por ejemplo, ¿no? Entonces así se obtendría la nota final. ¿De acuerdo? Es simplemente porque es formación continua. Entonces, como formación continua, se entiende que ninguna de las actividades que se proponga al curso debe superar el 50%, porque entonces no sería evaluación continua. No sé si ha quedado claro esta cuestión, perdona. No sé si alguien más tiene alguna duda sobre el curso. Reitero. Sí, por supuesto, Eva, al iniciar el curso, en la plataforma virtual siempre tenéis recursos generales en los que os vamos a contar. De un lado, qué calendario y por lo tanto se dan todas las sesiones en horario y día. También se da parte del calendario, se os dan las evaluaciones o la guía docente en la cual qué actividades realizaréis y qué peso tienen en la nota cada una de ellas. También se da una introducción al curso y se explican las plataformas, así como también tenéis una guía de bienvenida al alumnado, ¿vale?, en el que todas estas cuestiones quedan claras. No obstante, yo como coordinadora del curso siempre estoy a disposición, así que si tenéis cualquier duda, en cualquier momento me la podéis dirigir a mi correo y siempre estoy encantada de resolver cualquier consulta que tengáis. Así que en cualquier duda de este tipo me la podréis dirigir sin problemas. No sé si alguien más tiene alguna duda en referencia a este curso. Yo creo que ha quedado muy claro que es un curso prácticamente indispensable
nos encontramos con bastantes escollos, nos encontramos con bastantes cuestiones que son difíciles, ¿no? Que no son claras de resolver a veces y que este curso, por lo tanto, nos da estas herramientas que son claves, que son muy necesarias para poder ponderar, como decía Carlas, ¿no? Ponderar entre ambos derechos y encontrar cuál es, ¿no? el mejor tratamiento, la mejor solución a todas las consultas que nos llegan, a todas las peticiones que nos llegan constantemente en nuestros puestos de trabajo. No sé si están todas las dudas respuestas o no. Creo que a lo mejor sí. En cualquier caso, os indico, ¿vale? Os recuerdo, he enviado el enlace del curso a ti, Margarita. He enviado el enlace del curso, os he enviado mi correo, ¿de acuerdo? Tenéis también los correos que os decía antes, ¿vale? formació.continuada@uab.cat, ¿vale? Perfecto, María, gracias. Y mi propio correo, que es ariadna.morente@uab.cat. Ahí podéis dirigirme dudas concretas que tengáis, ¿vale? Vamos a dar por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, por vuestro interés y por vuestra participación. Ha sido un placer conocernos, vernos y espero que nos veamos a todas y a todos en este curso.